Rápidamente, pues recordarles el past tense se compone sobre los siguientes. Su uso, ¿para qué vamos a usar el past tense? Pues bueno, sobre todo para estas actividades, nosotros podemos expresar acciones o actividades pasadas, es decir, algo que hice en este día, algo que hice ayer y días anteriores. Es decir, para aquellos periodos de tiempo en el pasado, acciones recientes de este día o acciones muy pasadas, desde cuando era un bebé, por ejemplo. Eventos sucedidos reciente o hace mucho tiempo. Se usa una sola conjugación para todos los pronombres, es decir, todos los pronombres usan única forma de los verbos. El verbo que vas a usar como auxiliar para preguntas y negaciones para todos los pronombres es el mismo. Habíamos hecho una diferencia cuando usábamos el do y cuando usábamos el das. Bueno, ahora vamos a usar uno solo para el pasado. Hay dos tipos de verbos llamados regular verbs y otros llamados irregulars. Precisamente se llaman regulars porque su forma del pasado tiene las mismas raíces que el presente, y aquellos que son irregulars pues no. Usamos todos los verbos en este tiempo a excepción del verbo to be. Este ya lo vimos aparte y dijimos que tiene dos formas, el uso de was y el uso de were. Tenemos regular verbs. ¿Características de ellos? Claro que sí, Gloria. Pues bueno, estos regular verbs se les llaman así porque su forma del pasado es igual al del presente y solamente ponemos ed al final de ellos. La mayoría de los verbos son regulares, 80 a 90% de ellos son llamados regulares. Adicionalmente, pues cada verbo nuevo que va surgiendo se vuelve regular por practicidad, es decir, porque es más fácil ponerle un pasado con ed a inventarte uno. Para dichos verbos, al ser esto o aplicable para la mayoría de los verbos, no hay una regla en específico para que te diga, ah, pues mira, si termina en tal letra va a ser regular. Si son estos verbos que te refieres a esto, van a ser regulares. No, como tal, no habría una regla. Lo que nosotros recomendamos como maestros de inglés o que nos recomiendan es mejor memorizarte la lista fija de verbos irregulares, que son alrededor de 300. Y de esos 300 que existen, no te vas a aprender los 300 en un solo día, en un solo término, sino que de ahí puedes sacar tu lista de 50 verbos o me atrevo a decir 30 verbos que vas a ocupar todos los días. El resto pues sí los vas a llegar a ocupar, pero van a ser más como que con cierto tipo de vocabulario o en ciertos contextos. El verbo andar descalzo, por ejemplo, son ejemplos de verbos que si lo sabemos, sí llegaremos a usar, pero no es todos los días. O enseñar, el verbo enseñar. Si es importante, lo ocupas, pero no lo vas a utilizar todos los días. A eso me refiero con que de esa lista de irregulares vas a tomar aquellos que vas a usar todos los días. Por ejemplo, bañar, cambiar, elegir, tomar, beber, etcétera. Y para ello les voy a adjuntar listas de verbos regulares e irregulares. 4 PDFs donde vienen estos temas. Uno, pasado en general, donde dice regulares e irregulares. Una segunda lista donde vienen puros verbos regulares con sus formas en pasado. Otra lista donde vienen puros verbos irregulares. Y una última donde viene una categorización de los tipos de verbos y clasificados de acuerdo a un patrón. Y podemos observar la estructura es exactamente lo mismo, mismas formas del verbo en el pasado. Por eso decimos que el pasado simple para todas las personas van a tener una sola conjugación. Así que yo puedo decir yo trabajé, tú trabajaste, él, ella o quien sea, y vas a usar el mismo verbo, o sea, worked. Si yo quiero decir decidir, voy a hacer exactamente lo mismo. I, you, he, she o it decided. O el verbo listened, o el verbo reigned, o el verbo walked, o el verbo studied. Sea cual sea la persona, tienen la misma forma en pasado. Para decir trabajé, decidí, escuché, llovió, caminé, caminó y estudiamos o estudiaron. Y esa es la forma. Pronombre, verbo en pasado y
complemento de la oración. Por ejemplo, I worked late. Trabajé tarde. Hace 8 días, el miércoles, I worked late. Los ejemplos. You decided to help. Tú decidiste ayudar. He or she listened to music, etc. Vemos que estos verbos están la forma en verde representando su raíz, o sea, vienen de este tiempo en presente. Y comprobamos que en efecto, para su pasado solamente le pongo ed y ya se vuelve automáticamente en pasado. So, work en presente, su pasado worked, decide, decided, listen, listened, rain, rained. También pueden corroborar o pueden notar que para el pasado, para diferenciar verbos del presente y del pasado, pronunciamos en pasado una terminación con t, es decir, que ellos van a sonar a una t al final para diferenciar presente o pasado. Ejemplo, I work in a school. Ese fue un enunciado en tiempo presente. Pero si yo digo I worked late, ese t al final de work indica que estoy diciendo algo en pasado. Se ven iguales, pero si diferencian en el pasado y el presente con una t al final. Si se pronuncia dicha t, 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 y diferencio del presente del pasado. So, no es lo mismo decir I work que I worked. Presente work, pasado worked. Presente decide, pasado decided. Presente listen, pasado listened. Presente rain, pasado rained. Presente walk, pasado walked. Y presente study, pasado studied. Y así con todos los verbos. Uno que otro cambia el patrón, pero eso lo veremos si nos lo marca el programa. Si no, simplemente les paso la información. Bueno, esto es con regular verbs. Y aquí hay algunas spelling rules. En general, las reglas ortográficas con respecto a qué pasa cuando los verbos terminan en e, cómo se duplican y demás. 4 reglas sencillas para estos verbos regulares. 1. Agregas ed al final de los verbos o al final de casi todos los verbos. Por ejemplo, tenemos el verbo work, el verbo play, el verbo fix o listen. Todos ellos solo pongo ed al final y ya estoy hablando mágicamente en pasado. So, work, worked, play, played, fix, fixed y listen, listened. Si hay verbos que terminan en e, pues simplemente pones d, no necesitas poner doble e. Es el caso de dance, se vuelve danced, erase, erased, delete, deleted y believe, believed. Corroboramos que en efecto, si termina un verbo con e, le pongo la d nada más y ya. Ahí está el past tense. Y los vamos viendo de verde con amarillo. Si por ejemplo hay un verbo que termina en consonante e y, cambiamos dicha y por i y agregamos ed. Es el caso de cry, cried, deny, denied, study, studied y try, tried. ¿Sale? Recuerden, siempre y cuando haya consonante e y, cambiamos dicha y por una i latina y agregamos ed. Por eso cry se vuelve así, o deny, o study y try quedan así. ¿Qué pasa si hay una vocal e y? Pues simplemente agregas la ed. Por ejemplo, en el verbo play, pues como termina en y, pero antes hay una vocal, simplemente agrego ed, played. No sucede en cry, porque si te fijas, cry o deny termina en consonante e y. Study y try exactamente lo mismo. Consonante e y, consonante e y. Solamente en estos casos, si hay consonante e y, cambias la y por una i latina y ahora sí agregas ed. Por último, si un verbo de una sílaba termina en vocal y además una consonante, vamos a duplicar dicha consonante. Esto ya lo veíamos también para los adjetivos, ¿se acuerdan? Bueno, exactamente la misma regla, pero ahora con el pasado. En el caso de back, en el caso de chat, en el caso de drag, shop o stop, donde tenemos palabras de una sola sílaba, en este caso verbos, y dichas sílabas tienen además una vocal y una consonante, vamos a duplicar su consonante.
Por ejemplo, beg, el verbo suplicar. Begged. El verbo chatear. Chat se vuelve chatted. El verbo drag, de arrastrar. Dragged. El verbo comprar. Shop. Shopped. Y por último, el verbo detener. Stop. Stopped. Y no va a suceder con palabras como so, como play o como fix. Fix. Esto sucede porque, bueno, los dos primeros suenan a vocal, es decir, como que suena a dos vocales, como so, como si tuvieras la O y la U, so. En el de play, exactamente lo mismo, como si dijeras a, play, no se considera como consonante. Y en el caso de fix, pues no aplica porque de hecho tienes dos sonidos consonantes al final. Fix, fix. Es una vocal y es una consonante, pero el sonido que hace fix suena a K y a Z y no termina como está escrito. Por esa razón, estos tres no siguen la regla. Fuera de eso, sigues aplicando la regla que te mencioné antes. Es decir, si veo una vocal y una consonante, voy a duplicar la consonante de esas. Con el paso del tiempo, obviamente, te vas a aprender estas reglas sobre el spelling de los verbos en pasado. Estos ejemplos, sobre todo, son lo que les decía al inicio, es decir, que no importa el pronombre, no importa quién haga la acción, siempre van a tener la misma forma los verbos en pasado. O sea que para decir trabajar en pasado, yo puedo decir I worked, you worked también, he, she, it, we and they worked. Es correcto. En español es cuando hacemos las modificaciones y dichos ajustes para su traducción. 2. Lo mismo si quiero decir el verbo decidió. I, you, he, she, it, we and they decided. Yo decidí, tú decidiste. Él, ella, ello decidió. Nosotros decidimos, ellos decidieron. En pasado, una sola forma. También para el verbo listened, escuchar. Yo escuché, tú escuchaste, nosotros escuchamos. Para todos va a ser listened. Hay ciertos verbos, sin embargo, que solamente se van a aplicar para it, como es el caso de rained, para decir llovió, para decir nevó, para decir granizó. Con esos solamente podemos usar la palabra it, porque son únicos que pueden ir con it. Para el resto, pues simplemente todos los pronombres van a seguir la misma forma. Por último, los verbos walked y studied siguen el mismo patrón que te decía. Todos siguen una conjugación única. De acuerdo, ahora vámonos con un repaso rápido a las formas del pasado del que tanto les estoy hablando. Me refiero a qué se refiere el teacher con el regular verbs irregular. Primeramente, en el PDF1 que les voy a adjuntar, viene todo el pasado junto, es decir, el pasado simple explicado de manera en general. Te dice, por ejemplo, they watch television every evening y su traducción. They watched television yesterday evening con su traducción. Y aquí nos dan a entender que watched es la forma del pasado para todos los pronombres. Es decir, con todos ellos digo watched para decir yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, ver la televisión en pasado. Yo vi, nosotros vimos, tú viste, ellos vieron, él, ella o ello vio la televisión. Past tense. Única forma. El past simple de los verbos regulares termina en ed, lo que te decía. Estos verbos regulares pues solamente pones ed al final y ahí nos ponen work, stay, clean and arrive, start y dance. Y ejemplos. Terry worked in a bank from 1991 to 1998. Next. Yesterday it rained all morning. It stopped at lunchtime. 3. I usually start work at 9, but yesterday I started at 9:30. Más ejemplos de este past tense. Voy a quitar el zoom.
Y tenemos ahora, we enjoyed the party last night. We danced a lot and talked to a lot of people. The party finished at midnight. Y sus respectivas traducciones. Nos hace referencias de la ortografía, que si es Y, cambias la Y por I latina, sobre todo si es consonante Y, cambias dicha Y por una I latina. Try, study y copy siguen este tipo de reglas. Para el caso de stop y plant, lo que te decía anteriormente, si termina en vocal y consonante, vas a duplicar su consonante. Por eso stopped es doble P, o plant lleva doble N en plant y demás. Esto es con respecto a los regular verbs. Y más abajo te empieza a hablar ya de lo que son irregular verbs. Tenemos algunos verbos son irregulares, es decir, que su forma del pasado simple no es ed, por eso se consideran irregulares. Como puedes observar, en esta otra lista de verbos te muestra que, en efecto, no todos los verbos van a ser fáciles de recordar. Algunos otros, sobre todo esta lista de los irregulares, pues tenemos que sí o sí memorizártelos, porque cambian del pasado y del presente. A veces tienen la misma forma, a veces solamente cambia una vocal, otras veces el pasado y el participio es el mismo. O hay veces que el presente, el pasado y el participio van a cambiar drásticamente, ni se parecen. En el caso de begin, pues su pasado es began. ¿Qué cambió ahí? El uso de una vocal. Begin se vuelve began. To, en el caso de break, este sí cambia, broke. Tienen la misma B y R, pero uno es break y este es broke en pasado. Para bring, brought, O-U-G-H-T. Para el caso de build, tenemos built. Para buy, tenemos bought. Para catch, tenemos caught. Para come, tenemos came. Para do, tenemos did. Para drink, tenemos drank. Para eat, tenemos ate. Para fall, tenemos fell. Para find, tenemos found. Para fly, tenemos flew. Para forget, tenemos forgot. Get se vuelve got. Give, gave. Go, went. Have, had. Hear, heard. Know, knew. Leave, left. Lose, lost. Make, made. Meet, met. Pay, paid. Put, put. Read, read. Y por último, rank. Say, set. See, saw. Sell, sold. Sit, sat. Sleep, slept. Speak, spoke. Stand, stood. Take, took. Tell, told. Think, thought. Win, won. Finally, write and wrote. Son las listas de algunos de los verbos más frecuentes en inglés. ¿Sale? Insisto, de esta misma lista puedes hacer la propia y tomar aquellos verbos irregulares que más vas a usar o que pienses que vas a usar en tu vida cotidiana. Muy bien. Me sigo ahora con los ejemplos y después nos vamos a concretamente regular and irregular verbs. I usually get up early, but last Sunday I got up at 10. Y vemos en efecto oración en presente y oración en pasado. 2. We did a lot of work yesterday. Hicimos mucho trabajo ayer. O tuvimos mucho trabajo ayer. Next. Caroline went to the cinema 3 times last week. Esta chica fue al cine 3 veces la semana pasada. O fue 3 veces al cine la semana pasada. Finally,
Jim came into the room, took off his coat and sat down. Este chico entró, se quitó la chamarra, su abrigo y se sentó. Verbos irregulares y sus ejemplos. Y por último nos dice que esto es simple past, equivale normalmente al pretérito perfecto del español. Bebí, me senté y algunas otras equivale al pretérito imperfecto, o sea, quería hablar contigo, nadie sabía, nadie conocía el camino. Cuestiones más técnicas del español, vale. Bueno, esto es con past tense. Como les dije, el primer archivo PDF1 va a tener simplemente la gramática en general, verbos regulares y verbos irregulares. El PDF número 2, yo te adjunto un list of most common regular verbs, lista de los verbos regulares más comunes. O sea que pueden haber más, sí, en efecto. Aquí te adjunto 5 páginas de esta lista que no necesito que te la memorices. Te lo voy a dejar como referencia por si quieres saber cuáles son aquellos verbos. Para el PDF número 3, aquí tienes la lista de todos los verbos irregulares más comunes. Son la lista de que vas a usar todos los días para tu conversación diaria, en una conversación de ambiente 100% inglés-inglés. Estos vienen, como te puedes dar cuenta, en 3 categorías. Te dice tu lista en infinitivo, en pasado simple y el participio pasado. ¿Cuáles son las que vas a ocupar? Infinitivo y past simple, nada más. En la siguiente unidad, este mismo material te va a servir para el último apartado, es decir, el participio pasado. Mientras, con eso es más que suficiente. En esa misma lista vas a notar que hay ciertos verbos que pueden ser regulares o irregulares. Yo les sugiero que por practicidad se los memoricen los últimos como si fueran regulares. Es decir, el verbo burn, el verbo learn, el verbo dream o smell, o termina en ed o termina en consonante t. Por ejemplo, burn con ed o burnt, nt. También con learn, exactamente lo mismo, learned. Para dream y smell aplica exactamente lo mismo, dreamed y smelt, o dreamt y smelt, con una T al final. Esto fue la lista de verbos irregulares, la 3. Y por último, la lista 4, pues bueno, si lo quieres tomar así, estos verbos vienen clasificados con su presente y su pasado, pero ya vienen por categorías, es decir, te los ponen como sería la manera de aprendértelos con grupos de verbos. Y ahí vienen, por ejemplo, aquellos verbos que su pasado es de esta manera. A continuación, en las slides o las diapositivas vemos los irregular verbs. Estos irregular verbs, bueno, de entrada vamos a notar que no tienen su pasado agregando ed. Tenemos que sí o sí memorizar todos los verbos irregulares, tanto en su presente como su pasado, porque algunos mantienen el mismo pasado, otros cambian de presente a pasado por una vocal mínima y ya estás cambiando. Existen patrones de formas irregulares para aprenderlos. También les indico que se adjunta una lista con los verbos irregulares más comunes, llamado PDF número 3. Por otro lado, la estructura vamos a ver que, al igual que los regular verbs, los irregulars, no importa qué pronombre uses, todos van a tener la misma conjugación. Por ejemplo, si yo quiero decir yo hice mi tarea, I did my homework. Tú hiciste tu tarea, you did your homework. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos hicieron la tarea, did homework, o el tipo de persona que hizo la tarea. Para el ejemplo 3, he or she went to school. Él o ella fueron a la escuela. It fell from the shelf. Se cayó de la repisa. We bought a new camera. Compramos una nueva cámara. Y por último, they drank horchata water. Ellos bebieron o tomaron agua de horchata. Y vemos cómo esta estructura
se va respetando para todos los pronombres. So do cambia a did, eat cambia a ate, go cambia a went, fall cambia a fell, buy cambia a bought y por último drink se vuelve drank. Todos son irregular verbs. Más adelante vemos algunos patrones y que vas a ver también en los PDFs. Patrón 1, bueno, estos verbos tienen una sola forma en presente y el pasado, como cost, como cut, como hit o como hurt. Exactamente quedan igual. Contexto es el que nos va a decir su forma. Esto es en presente, este es en pasado. En la siguiente diapositiva hago énfasis en esto último. 2. Hay otros patrones que su pasado termina en T. Por ejemplo, build, su pasado es built, con T. Get, su pasado es got. Light, su pasado lit. O lose, su pasado es lost. Hay otros, el término 3, que sí son más notables sus patrones. Es decir, terminan en UGHT. Son de hecho 4 verbos que van a tener este patrón. Para el pasado y participio. Bring, entonces se vuelve brought y vemos el patrón presente. Buy, se vuelve bought, patrón presente. Catch, caught y también fight, fought, exactamente el mismo patrón. UGHT. Siguiente, estos verbos, y son los más difíciles para aprenderlos o nos cuesta más trabajo al aprenderlos, son aquellos que cambian totalmente. Tenemos entonces break, se vuelve broke. Eat, se vuelve ate. Fly, se vuelve flew. Eat, se vuelve ate. Y sit, se vuelve sat. Y por último tenemos write, se vuelve wrote. Como ven, cambian totalmente. No hay como que un patrón. Lo que les decía anteriormente con los verbos irregulares, ¿qué pasa con aquellos que presente y pasado es lo mismo? ¿Cómo saber si están diciéndote en presente o en pasado? El contexto. En el ejemplo, con el verbo cost. ¿Cómo sé que es verbo en presente? Porque, por ejemplo, nos dice, this laptop cost much money. Yo o mi familia y yo yendo a una tienda como Sam's o Walmart, es decir, oh, this laptop cost much money. Esta es una oración en presente, la letra S en el verbo. Y recordando que en el tiempo presente, cuando hablamos de terceras personas, en este caso la laptop, estás hablando en tercera persona porque es algo que sucede en este momento, cosas cotidianas. No lo es el siguiente ejemplo del pasado. This cell phone cost me 5,000 pesos last year. Si yo señalo a este celular y digo que este me costó el año pasado, por el simple hecho de mencionar la frase last year, me estoy transportando al pasado. Ah, este celular me costó 5,000 pesos el año pasado. Ejemplo 2, con el verbo cut, que es cortar. Ejemplo como tal, necesito cortar este papel. I need to cut this paper. Necesito hacerlo, lo voy a hacer. No lo es el ejemplo de abajo. Yesterday I cut my finger with a knife. Ayer me corté mi dedo con un cuchillo o con una navaja. Con el simple hecho de mencionar yesterday ya me estoy ubicando en que es una actividad en pasado. ¿Sale? Esto es la forma positiva de verbos regulares e irregulares. Para la negación, todos los verbos regular o irregular van a tener el mismo auxiliar, menos el verbo be. Usamos el auxiliar did not o didn't, didn't y el verbo. Didn't y el verbo. Ojo, después de usar didn't, todos los verbos regulares e irregulares usan la forma infinitiva, es decir, que no cambian. Usamos su conjugación para el tiempo pasado en positivo. A diferencia del español, el inglés, usando didn't más el verbo en infinitivo, se entiende, se conjuga la acción en el pasado, en automático. Y aquí les pongo ejemplos tanto de verbos regulares como irregulares. Vemos, por ejemplo, que para decir que yo no jugué fútbol diría I did not o didn't play soccer. You did not o you didn't work today. Tú no trabajaste hoy. He or she did not o didn't clean the house. Él o ella no limpió la casa.
y didn't drink water. Si me refiero a mi mascota, dimos dos ejemplos. We didn't eat hamburgers o they did not o didn't buy new shoes. Al momento de usar la forma negativa solamente ponemos did not o didn't y los verbos ya no necesito conjugarlos en pasado, porque didn't nos está indicando precisamente que es una negación en el tiempo pasado. Por lo tanto, el verbo ya no cambia.